Esta es la historia de Caín y Abel. En los albores de la humanidad, cuando el mundo aún era joven y los ecos del Edén recién cerrado todavía flotaban en el aire, vivían Adán y Eva, los primeros seres humanos. Expulsados del paraíso por desobedecer a Dios, ellos comenzaron una nueva vida en la tierra, marcada ahora por el trabajo, el dolor y la esperanza de redención. De su unión nacieron dos hijos, Caín, el primogénito, y Abel, su hermano menor. Caín se dedicaba a cultivar la tierra, mientras que Abel cuidaba de los rebaños. Ambos crecieron conociendo la existencia de Dios, sabiendo que Él los observaba, los conocía y esperaba de ellos fidelidad y respeto. Con el tiempo, ambos hermanos decidieron ofrecer sacrificios a Dios. Caín trajo de los frutos de la tierra que había cultivado. Abel, en cambio, presentó lo mejor de sus ovejas, los primogénitos del rebaño y su grasa. A simple vista, ambos parecían actos piadosos. Sin embargo, el relato bíblico nos dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no así la de Caín. ¿Por qué? No se nos da una explicación directa, pero las generaciones han reflexionado sobre ello. Algunos dicen que el corazón de Abel era puro y sincero, que su sacrificio era un acto de amor verdadero, mientras que Caín lo hacía por obligación, sin fe, sin entrega. Otros interpretan que Abel ofreció lo mejor que tenía, mientras que Caín ofreció simplemente lo que le sobraba. Lo que sí es claro es que la reacción de Caín fue inmediata y oscura. Su rostro se ensombreció, su corazón se llenó de enojo y celos. Dios, que todo lo ve, le habló con ternura pero con firmeza. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo correcto, ¿no serás aceptado? Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, acechándote. Desea dominarte, pero tú debes dominarlo. Era una advertencia. Era también una oportunidad. Dios le estaba diciendo a Caín que aún podía corregir su camino, que tenía el poder de vencer la oscuridad dentro de él. Pero Caín no escuchó. Poco después llamó a su hermano Abel al campo. Allí, en la soledad de la llanura, el enojo que había alimentado en su corazón se convirtió en acción. Caín se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Fue el primer asesinato en la historia de la humanidad. El primer crimen cometido no por un extraño, sino por un hermano. La tierra, que había recibido la sangre de Abel, no pudo permanecer en silencio. Dios habló de nuevo, ahora con severidad. ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín respondió con una mentira y una pregunta cínica. No sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios ya conocía la verdad, y su voz se tornó más grave. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces cayó el juicio. Dios maldijo a Caín. Le dijo que la tierra ya no le daría fruto, que sería un errante, un fugitivo por el mundo. Caín, al oír su sentencia, temió no solo por el castigo de Dios, sino por el odio de los demás, pues entendía que quien mata teme ser matado. Aún así, incluso en medio del castigo, Dios mostró misericordia. Le puso una señal a Caín para que nadie lo matara. Le dio la posibilidad de seguir viviendo, aunque cargando con el peso de su culpa. Así Caín se alejó, habitó en la tierra de Nod, al este del Edén, y fundó una ciudad. La historia de su descendencia seguiría, pero marcada para siempre por la sombra de su crimen. La historia de Caín y Abel no es solo el relato del primer asesinato, sino una advertencia sobre lo que sucede cuando el resentimiento no se controla, cuando los celos nublan la razón y el orgullo nos impide escuchar la voz de Dios. Nos habla de la responsabilidad que tenemos unos con otros, porque sí, somos guardianes de nuestros hermanos. Nos muestra también que Dios no solo observa nuestras acciones, sino las intenciones del corazón. Y aunque el juicio divino es justo, también está acompañado por misericordia, incluso para aquel que ha cometido lo peor.
Caín fue el primer ser humano que cargó con el peso de quitarle la vida a otro. Pero en ese dolor, en ese castigo, se abre también la posibilidad de redención, porque la historia de la humanidad continúa, y en medio de las caídas, la voz de Dios sigue llamando al corazón del hombre, ofreciendo la oportunidad de elegir lo correcto.